prácticamente casi un 8% de rentabilidad en una sola operación. Entonces le voy a dar cerrar y listo. Acabo de cerrar mi operación, ya se ve en mi balance, he generado una muy buena ganancia. Estoy ganando prácticamente casi 4 veces lo que arriesgué en mi operación. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Diego Alonso, yo soy trader e inversionista en los mercados financieros y en este video te voy a explicar 3 claves importantes para el trading de oro. Primera clave. ¿Si has escuchado esa frase que dice que el oro es refugio de capitales en tiempos de crisis? No es del todo cierto. ¿Y por qué no es del todo cierto? ¿Sí? Veamos entonces la gráfica comparativa del oro, que es la curva de color azul, con el S&P500, que es la curva de color celeste. Y ustedes se van a dar cuenta que en el S&P500 ha habido 3 grandes caídas. La primera, a finales, mediados del 2000, cuando estalla la crisis.com, donde cae el S&P500 y la mayoría de índices bursátiles. En ese momento el oro, fíjense, subió levemente, ¿no? Tuvo una leve subida, ¿no? Podría decirse que en esta ocasión sí se comportó como un refugio de capitales, porque ante la caída de los mercados bursátiles el oro no perdió valor, sino que ligeramente se apreció. Luego, la siguiente gran crisis fue a finales del 2007, cuando estalla la crisis crediticia subprime en Estados Unidos y los índices bursátiles caen fuertemente, alrededor de un 50% cae el S&P500. El oro, si ustedes se dan cuenta, también cae y empieza su recuperación unos meses antes, un par de meses antes de lo que luego empieza la recuperación de la bolsa del S&P500. Entonces, en esta ocasión hubo una crisis importante en los mercados y el oro también salió perjudicado, también perdió valor. La única diferencia es que cuando empezó la recuperación el oro se adelantó un par de meses antes que lo hiciera la bolsa. Y la última gran caída fue el año pasado, producto de la pandemia del COVID, donde el S&P500 cayó un 30%. En ese momento el oro, en lugar de subir como uno podría esperar, ¿no? En ese lapso de tiempo tuvo una leve caída, una caída muy pequeña en realidad, ¿sí? Prácticamente no tuvo mucho movimiento el oro en ese mes, porque esta caída duró un mes, que duró la caída producto de la pandemia. Entonces, si vemos las 3 grandes crisis que ha habido en los mercados bursátiles en los últimos poco más de 20 años, nos daremos cuenta que no es del todo cierto eso de que dicen de que el oro es refugio, porque si el oro fuera refugio cuando la bolsa cae, pues el oro subiría, ¿verdad? Subiría con fuerza. Más bien, si ustedes analizan la gráfica con más detenimiento, se darán cuenta que en la actualidad la bolsa está subiendo y el oro también. Entonces, si el oro fuera un refugio de capitales en tiempos de crisis, debería tener una correlación ciertamente negativa con el S&P500 o con la bolsa, ¿no? Y si ustedes ven las gráficas se van a dar cuenta que eso no sucede. Más bien en los últimos años ambos instrumentos han subido. Eso tiene que llamar nuestra atención. Entonces no debemos hacer caso tan abiertamente a esa frase que dice pues el oro es refugio de capitales en tiempos de crisis, porque no es 100% cierta. A veces se cumple en alguna medida y en otras ocasiones no se cumple para nada. Segunda clave. El oro guarda una relación inversa con el dólar americano. A ver, veamos esta segunda clave y comparemos la gráfica del oro con el dólar index. ¿Qué es el dólar index? El dólar index es
el dólar versus una canasta de 6 monedas, principalmente el euro, el yen, la libra esterlina y el dólar canadiense, ¿sí? Entonces me va a dar una muestra bastante representativa de cómo se está comportando el dólar a nivel mundial. En este gráfico, la curva de color naranja representa el dólar index y la de color azul al oro. Y si ustedes se dan cuenta, hay fases en las que el oro sube y el dólar cae, ¿no? Y viceversa, ¿no? Cuando vemos subidas en el dólar, el oro cae. Guardan, sí, una relación inversa en grandes pasajes del tiempo. No es una correlación perfecta, no es que siempre se van a comportar de manera inversa, porque hay situaciones en las cuales, ¿no? Ambos, por ejemplo, aquí, fíjense cómo el dólar sube y aquí también el oro sube, pero sí que en muchas ocasiones pueden ir en dirección contraria, ¿sí? Y eso se explica principalmente porque, como ustedes pueden ver aquí, el oro cotiza en dólares, el oro se expresa en dólares. Entonces, cuando el dólar aumenta su valor, el oro tiende a caer. Y cuando el dólar pierde valor, pues el oro tiende a subir, ¿sí? Ahora, esa no es la única variable que le afecta al oro. Hay otras variables que también le afectan al oro y que justamente por eso hace que en determinados momentos esa correlación se pierda. Así que esta clave sí que es muy importante y hay que tenerla en cuenta. Tercera clave. En los gráficos diarios, el trading de soportes y resistencias con oro puede ser muy rentable. Veámoslo con un ejemplo. Veamos la gráfica del oro entonces y comprobemos. A ver, el oro respeta en sus gráficos diarios muy bien los soportes y resistencias, ¿sí? ¿Y cómo lo podemos ver ello? Bueno, podemos ver la gráfica histórica del oro. En este momento yo estoy viendo el gráfico de los futuros del oro y nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, aquí, ¿no? Hay un fuerte soporte, fíjense bien, ¿sí? Un fuerte soporte acá que es vulnerado con esta vela, que es una vela importante, es una vela significativa bajista, que me muestra que hay bastante fuerza en esta ruptura. Y además ese día la ruptura se hizo con este volumen, un volumen bastante alto, ¿no? El promedio del volumen diario de oro, ¿no? Está alrededor de estos niveles, ¿no? Y ese día el precio tuvo un volumen mucho mayor. Entonces eso indica que hay intención, ¿no? Que hay intención bajista. Al final del día se debió haber tomado una posición de venta corta. Fíjense que el precio hace un pullback, pero luego hace todo el movimiento bajista que nosotros hubiésemos esperado, ¿sí? Una estupenda oportunidad para haber aprovechado, ¿no? Por acá también hay otra, fíjense también cómo cae con una vela bastante fuerte, ¿sí? Quizá el volumen aquí no fue tan alto como se hubiese, como esperaríamos, ¿sí? Pero aún así hizo un movimiento de bajada importante, ¿no? Y si retrocedo más, posiblemente encuentre más. Por ejemplo, acá hay uno muy importante, fíjense, un soporte de varios años que es vulnerado acá con una vela bastante fuerte, también fíjense con bastante volumen, superior al promedio, fíjense, ¿no? Estas barritas me miden el volumen y fíjense cómo el precio luego cae, ¿no? Con bastante fuerza, ¿no? Tiene ahí un estupendo recorrido. Entonces, si empiezo a ver con calma, voy a identificar en los gráficos diarios bastantes soportes, bastantes resistencias. Por ejemplo, aquí había una pequeña resistencia, miren, que es vulnerada con esta vela alcista, es una vela importante también de gran tamaño, ese día también con un volumen alto, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo el precio? Pues a pesar de que hizo este movimiento, que quizá nos hubiese saltado nuestro stop loss seguramente, ¿no? Luego posteriormente hizo el movimiento, ¿no? Que uno hubiese esperado, ¿no? Subió con fuerza. ¿Y por qué les muestro estas gráficas? Porque claro, hay que ver lo que ha sucedido
en estos últimos días, que el precio del oro tenía esta resistencia. Miren, un nivel que aquí había sido resistencia, un nivel que aquí había sido soporte, que aquí también había sido resistencia y que es vulnerado acá. Fíjense, esta vela, ¿no? Esa vela vulnera, es una vela significativa que vulnera la resistencia con un volumen bastante superior al promedio, ¿sí? ¿Qué es lo que me indica ello? Intención, ¿no? En los gráficos de futuros nosotros podemos ver el volumen, ¿no? Y el volumen es muy importante para fijarnos si hay intención, si los inversionistas institucionales están participando en esa ruptura, ¿sí? ¿Qué fue lo que ha hecho el precio del oro? Pues ha hecho una fuerte subida, ¿sí? Ha hecho una fuerte subida que se puede apreciar aquí. Esto es una operación que yo he hecho en mi cuenta real. Fíjense, yo he comprado oro, ¿no? Aquí justamente, miren, el día que el precio rompió la resistencia, entré comprado al cierre del día. Fíjense, acá precio de entrada $1.815. Compré 120 onzas, 120 onzas de oro. Cada onza vale $1.815 en ese momento. ¿Dónde coloqué mi stop? Mi stop loss. Mi stop loss lo coloqué alrededor de 1.790, ¿sí? Mi stop loss lo coloqué alrededor de 1.790. Estamos hablando de 25 dólares de stop loss, ¿no? Porque mi precio de entrada fue 1.815. Entonces hay 25 dólares de stop loss por cada onza. Pero yo he comprado 120 onzas. Entonces eso significa que yo he usado un take profit de 25 por 120. He usado un stop loss de $3.000. $3.000 ha sido mi stop loss en dinero. Era lo máximo que estaba dispuesto a perder si esta operación pues no salía bien. $3.000, que es aproximadamente el 2% de mi cuenta, ¿sí? De mi cuenta, el 2% aproximadamente, ¿sí? Eso es lo que arriesgué en la operación. Y fíjense que en este momento estoy ganando más de $11.000. Y lo que voy a hacer justamente es hacer un cierre manual de esta operación, ¿sí? Voy a cerrar la operación porque justamente mi objetivo era más o menos los $1.900. Lo ha superado, ¿sí? Lo ha superado y parece que el precio pues incluso se podría acercar un poco más a estos niveles donde acá hay otra resistencia. Estamos hablando de alrededor de $1.950, pero el oro es muy volátil, y como es muy volátil es posible que en algún momento pueda realizar un movimiento de correctivo de este tipo, ¿no? Y luego finalmente llegar, o de repente no, de repente nunca llega, ¿no? La verdad es de que yo no me quiero jugar ese riesgo y prefiero cerrar en este momento la operación porque tengo una buena ganancia. Estoy ganando prácticamente casi 4 veces lo que arriesgué en mi operación. Eso significa que es un excelente take profit. Estoy hablando de prácticamente casi un 8% de rentabilidad en una sola operación. Entonces le voy a dar cerrar y listo. Acabo de cerrar mi operación, ya se ve en mi balance. He generado una muy buena ganancia haciendo esta operación en oro, y a eso me refería, que el trading de oro en los gráficos diarios funciona muy bien con los soportes y resistencias. Las rupturas tienen que ser con velas claras y tienen que también fijarse en la intencionalidad del volumen, ¿sí? Obviamente quizá hay algunas cosas en las que yo también me apoyo. Por ejemplo, el perfil de volumen, que son estas barras, ¿no? De aquí que ustedes ven es el volumen horizontal, que también me da a mí una buena pista. ¿Cómo podemos analizar el perfil de volumen? Pues eso lo vamos a ver en un próximo video. Bien amigos, ahora ya tienen nociones básicas de cómo ahondar en el trading de oro, sobre todo en los gráficos diarios. Pero si quieres hacer trading de oro en gráficos más pequeños, pues
suscríbete al canal, activa la campana y estate atento a mis próximos videos. Eso ha sido todo por hoy. Les deseo que tengan un excelente día.